día a todos. Vamos a comenzar la clase de electrostática y pues nuevo tema, ¿no? Bueno, tenemos el concepto de carga eléctrica. Es fundamental para entender el electromagnetismo, y la carga eléctrica se define como una propiedad característica que tiene la materia para manifestar fuerzas de atracción o repulsión eléctricas. Además, la carga eléctrica es una propiedad que está cuantizada. Esto quiere decir que la carga eléctrica de cualquier cuerpo se compone de múltiples pequeños paquetes de carga eléctrica fundamentales llamados electrones. El electrón es la partícula con carga eléctrica negativa fundamental del universo. Toda materia que posee carga eléctrica contiene cierta cantidad de electrones. Pero el electrón tiene carga negativa. ¿Cuál sería la carga fundamental de carga eléctrica positiva? Bueno, pues en un principio se consideró al protón como carga fundamental positiva, porque el protón tiene la misma carga que el electrón, pero positiva. Pero esto se descartó ya más adelante, alrededor de 1960, con el modelo estándar de la física de partículas, ya que se había propuesto una hipotética partícula subatómica llamada quark, con la cual está compuesto el protón y el neutrón también. Entonces el protón no puede ser una carga fundamental porque está compuesta de más partículas adentro. Lo que sí puede ser es su antipartícula. O sea, toda la materia tiene su contraparte de antimateria. Y en el caso del electrón, su antipartícula es el positrón. Y es una partícula con el signo positivo, pero la misma carga y la misma masa. Entonces cuando se encuentran el electrón y el positrón, pues se aniquilan y liberan energía. Y las unidades de medición para la carga eléctrica son los coulombs. Se representa con una C mayúscula. La carga eléctrica del electrón se representa con la letra E minúscula y tiene un valor de menos 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Carga puntual se define como la carga eléctrica que está contenida dentro de un punto geométrico. Carece de dimensiones, por lo tanto no tiene longitud, área ni volumen. Los átomos están constituidos por tres partículas puntuales denominadas electrón, protón y neutrón. El protón tiene una carga del mismo valor que la del electrón, pero positiva. Aquí, ¿no? Mientras que el neutrón tiene una carga eléctrica de 0. A su vez, los protones y neutrones están compuestos de partículas más pequeñas denominadas quarks. Existen muchos tipos de quarks, pero los que conforman la materia son los quarks up and down. El quark up tiene una carga 2/3 de E, mientras que el down tiene una carga de menos 1/3 de E. Existen varios tipos, no solamente es el up and down, hay top and bottom, strange y no recuerdo más los demás, pero sí son algunos tipos. Muy bien, vamos a hablar sobre la conservación. La conservación de la carga eléctrica establece que la carga eléctrica no se crea ni se destruye, o sea, se transforma. Así como vimos en la diapositiva anterior, dentro del átomo los protones y neutrones se componen de
tres partículas elementales llamadas quarks. El protón tiene una carga de igual magnitud a la carga del electrón, pero de signo positivo, debido a que las cargas de los quarks se suman y queda ese valor. Aquí tenemos un esquema de lo que hay dentro de un protón y dentro de un electrón. El OP, la U, tiene un valor de 2/3. 2/3 por E. Entonces 2/3 más 2/3 son 4/3. Menos 1/3 nos queda 3/3. Y eso es un entero de E. Por eso el protón tiene carga positiva E. En cambio, en el neutrón, la U tiene un valor de de 2/3. 2/3 de E. Y la D tiene un valor de menos 1/3. Entonces, menos 1/3 son menos 2/3. Y menos 2/3 más 2/3 es igual a 0. Por eso el neutrón tiene carga total 0, porque se anula. Y este concepto se le denomina principio de superposición, donde en un sistema de cargas puntuales la carga total es la suma de las componentes, ¿no?, de las cargas. Entonces, la composición del protón y el neutrón, el quark corresponde a una nueva propiedad física de la materia denominada carga de color, donde existen tres polaridades de color: rojo, verde y azul. Gracias a esta interacción, el núcleo atómico se mantiene unido. No sé si se hayan preguntado por qué en el núcleo los protones están juntos. O sea, por ejemplo, el átomo de berilio es el número 4. Esto quiere decir que tiene 2 protones y 2 neutrones. Digo, 4 protones y 4 neutrones. Entonces, estos 4 protones están juntos, pues, en el mismo núcleo. Entonces, como tienen la carga positiva, deberían de salir expulsados del núcleo, porque están muy juntitos. Entonces, ¿por qué están tan juntos? Y la explicación es que los neutrones cumplen el papel de ser como una especie de grapas o pegamento que mantiene unido al núcleo. Gracias a los neutrones, el núcleo está unido. Y esta interacción se llama interacción de color, porque estos quarks que están aquí, estos empiezan a interaccionar. Y gracias a estas interacciones de color, pues se mantiene unido el núcleo, ¿no? Entonces, en el campo de color, pues son 3 polos ahí. No es positivo ni negativo, sino que son 3 polos. Es un tipo de fuerza, digamos así, pues muy distinta a la macroscópica, ¿no? Por ejemplo, en el electromagnetismo son 2 polos, positivo y negativo. En la gravedad, pues solamente son masas. Pero aquí en la fuerza nuclear fuerte, se le denomina la fuerza de color, tiene que ver con los colores. Y las partículas que emiten estos quarks se les denomina gluones. Entonces se le denomina gluón por la palabra en inglés glue, que significa pegamento. Es como el pegamento que mantiene unido al núcleo. Muy bien. Ahora vamos a ver la ley de Coulomb. Si se fijan bien, bueno, la ley de Coulomb dice que la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas es proporcional al producto de las cargas
e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Y esto, si se fijan bien, es la misma fórmula que la fórmula para la gravitación universal de Newton. Cuando calculábamos la fuerza de atracción, por ejemplo, entre la Luna y la Tierra, o la fuerza de atracción entre la Tierra y el Sol. Es la misma fórmula. Lo único que cambia es la constante K. En la gravitación universal teníamos que la fuerza era igual a G por masa 1 por masa 2 entre la distancia al cuadrado. Esa era la única diferencia. Las letras, pues, ¿no? Aquí en vez de G tenemos K, que es la constante de Coulomb. Y no sé si se acuerdan, pero la constante G mayúscula la descubrió Cavendish con una balanza de torsión. Pues Coulomb hizo el mismo experimento, una balanza de torsión con dos esferas cargadas. Y él encontró la constante de proporción ahí. O sea, él conocía el producto, él conocía cuánto valía las cargas y la distancia que las separa. Entonces, al conocer la fuerza de torsión, ya nomás despejaba la constante de proporcionalidad. Y esta constante se le denomina constante de Coulomb, cuyo valor es 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulombs al cuadrado. Y fíjense, esa ecuación también se escribe de otra manera, ¿no? Se escribe como 1 sobre 4pi epsilon 0 carga 1 por carga 2 sobre la distancia al cuadrado. Es otra forma de verlo. Y esto que está aquí, todo eso junto equivale a la constante de Coulomb. Y ese numerito de abajo, el que está aquí, se le conoce como permitividad eléctrica del vacío. Es una propiedad que tiene la materia para, digamos así, cargarse, ¿no? Se le atribuyen muchas propiedades como el índice de refracción, la susceptibilidad eléctrica, pero pues no vamos a entrar mucho en detalle en eso. Esto es por si se lo encuentran escrito de otra forma. Y pues es más aparatoso esto, ¿no? Usar esto que está aquí. Muy bien, entonces las cargas de diferentes signos se atraen, mientras que las de igual signo se repelen. Si la fuerza da como resultado un número negativo, se supone que está multiplicando dos cargas de signo opuesto. Y eso significa que la fuerza de atracción la fuerza es de atracción, ¿no? Cuando el signo da negativo. Entonces aquí tenemos las cargas y una distancia d que las separa. Muy bien, entonces vamos a ver qué es el campo eléctrico. El campo eléctrico para una carga puntual está dado por la siguiente expresión. La constante de Coulomb por la carga entre la distancia al cuadrado. Nótese que es muy parecida la expresión para calcular el campo gravitacional, la G minúscula. Entonces, matemáticamente, bueno, antes de explicar qué son las líneas de campo, aquí tenemos el campo eléctrico de una partícula puntual. Para el campo eléctrico lo podemos representar como todas estas líneas de campo que están emergiendo de la carga puntual. En este caso es una carga puntual positiva. Entonces estas flechitas verdes representan las líneas de campo. Por ejemplo, si aquí
hubiese otra carga eléctrica, una carga eléctrica negativa. Pues estas cargas, estas líneas de campo van a interaccionar con la carga eléctrica que está ahí. Y se va a originar una fuerza de atracción. Ambas cargas se van a atraer porque es negativa. Pero en caso de que esta carga sea positiva, se va a originar una fuerza de repulsión y esta carga va a experimentar una fuerza para allá, ¿no?, de repulsión, mientras que esta también va a experimentar una fuerza hacia acá, así. Entonces, matemáticamente, las líneas de campo indican la dirección de la fuerza de atracción o repulsión. Físicamente se pueden modelar como si fueran partículas que, al ser recibidas por otra carga, estas interactúan. Estas partículas que portan el campo eléctrico se conoce como fotones. El fotón es la partícula elemental de la luz. La fuerza también puede calcularse como carga por campo eléctrico. Y es que, si aquí, ¿qué pasa si aquí en esta expresión le multiplicamos por carga en ambos lados? Por carga 2. Pues vamos a tener, esto es la fuerza, ¿no? Esto es la fuerza, porque vamos a tener K por Q1 por Q2 entre D cuadrada. Y decíamos que eso es la definición de fuerza. Entonces, Q por E nos da directamente la fuerza. Es una manera rápida de calcular el campo eléctrico o la fuerza simplemente multiplicando por la carga, ¿no? Campo eléctrico por carga. Muy bien. Vamos a ver sobre el potencial electrostático para una carga puntual. La expresión para calcular el potencial electrostático para una carga puntual es V igual a Q igual a K por Q entre D. Si nos damos cuenta, es la misma expresión para el campo eléctrico, pero sin la D al cuadrado. De hecho, la fórmula V igual a E por D también es válida para una carga puntual. Si nos fijamos aquí, ahí habíamos multiplicado por Q, pero ahora vamos a multiplicar por D en ambos lados. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí abajo, el D cuadrada, se me va a quitar el cuadrado, porque hay dos, ahí D por D, y se va a cancelar con una D que está aquí. Entonces nos va a quedar E por D es igual a K por Q sobre D. Y eso por definición es el potencial electrostático. Entonces podemos usar la fórmula que está aquí. Esta que está aquí. Muy bien. Entonces, el potencial electrostático se mide en voltios. También se le conoce al potencial electrostático como voltaje, tensión o diferencia de potencial. Un volt es igual a Joule sobre Coulomb. Sobre Coulomb. Entonces, la energía potencial eléctrica U entre dos cargas puntuales está dada por la constante de Coulomb por carga 1 por carga 2 entre la distancia. Entonces aquí lo que cambia es la carga, pues, ¿no? O sea, de igual manera aquí, multiplicamos por carga en ambos lados. Entonces vamos a tener K por Q1 por Q2 entre D. Y eso
es igual a U. Entonces la U la podemos calcular como Q por voltaje. Ahí está. Y la U viene siendo el trabajo. Es el trabajo que se realiza. Entonces, si aplicamos un voltaje a una carga eléctrica, la aceleramos. Estamos aplicando un trabajo. O sea, como resultado de ese trabajo hay una fuerza, porque el trabajo es fuerza por distancia. Y como resultado de esa fuerza hay una aceleración, porque la fuerza es masa por aceleración. Entonces, así es como funcionan los aceleradores de partículas. Aplican un voltaje a una partícula y la aceleran. Incluso las televisiones de antes son aceleradores de partículas. No sé si se acuerdan, estaban muy jóvenes antes, no sé. Pero una televisión de antes se compone por algo que se llama cinescopio. ¿Qué es esto? Ese es el cinescopio. Y esto que está aquí es la pantalla. Entonces por eso eran tan grandes las televisiones. Porque tenían eso, ¿no? Y aquí pues estaba la caja. O sea, la caja que encierra a la televisión. Estaba así. Y en la parte de acá, aquí, hay un cañón o un acelerador de electrones. Entonces, ese acelerador acelera electrones a velocidades muy grandes, casi relativistas. Entonces, ahí en esa parte los electrones son disparados y hay un anillo por aquí, hay unos anillos de difracción que desvían el haz de electrones. Entonces los van desviando y golpean a la pantalla. Entonces la pantalla tiene un recubrimiento de fósforo. Al momento que el electrón golpea la pantalla de fósforo, emite un color. Entonces lo que va haciendo los anillos van generando un barrido en toda la pantalla. Un barrido, creo. Me parece que es de arriba hacia abajo. Comienza desde arriba, línea por línea, y termina hacia abajo. Entonces por eso en las televisiones de antes se ven como los cuadros. Pues no sé, si ustedes usan un celular moderno y graban una televisión encendida de antes, notan que los cuadros se van desplazando como si fueran fotografías. O sea, el celular puede notar esa diferencia de barrido, pero el ojo humano no. Y lo que hacen este acelerador de electrones aplica un voltaje de 3000 voltios. Entonces esos 3000 voltios ejercen un trabajo sobre los electrones y los disparan. Por eso es muy peligroso abrir una televisión de estas, de las antiguas, sin el debido procedimiento, ¿no? Porque aquí en esta parte las televisiones tienen una especie de plástico que se le denomina chupón, porque está como, pues parece un chupón de plástico, ¿no? O sea, de goma. Entonces ese se tiene que levantar. Por lo general se usa un desarmador. Se usa un desarmador.
y con la punta se levanta. Pero muy importante que el extremo sea de goma y que la punta del desarmador esté conectada a tierra. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Todo el voltaje que acumuló, los 3000 voltios que tiene, toda la carga eléctrica que contiene el cinescopio, va a empezar a conducirse por acá y se va a descargar a tierra. Entonces, una vez que el chupón se levante, ya es totalmente seguro pues abrir la televisión. Pero mientras, si ustedes no hacen eso, van a recibir una dolorosa descarga de 3000 voltios que de seguro va a producir un trabajo en todas las cargas de su cuerpo y los va a expulsar, van a brincar de ahí donde está. Fácil, unos 3 metros van a brincar. Así sí es algo peligroso, ¿no? Abrir esto. Muy bien. Entonces, aquí, dependiendo de la distancia, podemos calcular el voltaje. Entonces, estas superficies que están aquí se llaman superficies equipotenciales. ¿Por qué? Porque a esta distancia de aquí, digamos la del primer círculo, a esa distancia el voltaje es el mismo. Y en la segunda, el voltaje es el mismo también, pero es diferente al primero. Y en la tercera, todo este anillo tiene el mismo voltaje, pero es diferente al primero y al segundo. Entonces, a medida que se va alejando uno de la carga, el voltaje es menor, porque la distancia va aumentando. Entonces, si la D va aumentando, estamos dividiendo entre un número más grande cada vez, y eso va generando un voltaje más pequeño. Entonces depende mucho de qué tan cerca estamos de la carga. Entre más cerca, más... Si estamos parados en la carga, ya el voltaje es exageradamente grande, ¿no? Si estamos parados en la carga. De hecho, eso pues es una carga puntual, ¿no? Supuestamente la carga puntual no tiene dimensiones, pero la esfera es una carga puntual. La esfera se comporta como una carga puntual por la simetría. Tiene la misma simetría. Entonces podemos modelar una esfera como una carga puntual. Se puede. Y entonces, ¿qué pasa cuando se hace contacto con la carga? Pues, ¿no? Como por ejemplo una esfera cargada. La esfera cargada aquí, vamos a suponer que tiene una carga. Al momento de que sea, digamos, contactada por un cable, todas las cargas van a recorrer. O sea, las cargas van a recorrer el cable y se van a almacenar, ¿no? en otra carga, en otra esfera, en otro dispositivo, en lo que sea, ¿no? Entonces, eso ya es una descarga, ¿no? Y entonces las cargas van a empezar a transmitirse hasta que haya un equilibrio. Aquí las cargas es como la temperatura. ¿Se acuerdan de la ley cero? ¿Qué decía la ley cero? Decía que dos cuerpos están en equilibrio térmico si poseen la misma temperatura. O sea, si este cuerpo que está ahí
tiene carga menor, la carga va a ir de aquí para allá. O sea, si este tiene carga menor, la carga va a ir del mayor al menor. Le va a pasar carga. Entonces va a llegar un punto en que ya no va a pasar carga. Y van a estar en equilibrio. Entonces es muy parecido a una batería. O sea, en la batería. En la batería tenemos así, ¿no? De la Duracell. Bueno, en la batería tenemos aquí un polo positivo y uno negativo. Entonces dentro de la batería hay un transporte de iones. O sea, los iones pasan de un lugar a otro, ¿no? Y la corriente, cuando estos dos se conectan, aquí la corriente pasa del positivo al negativo. Así es como fluye la corriente. La corriente siempre va del positivo al negativo. Entonces, uno esperaría que los electrones van del negativo al positivo. Y en efecto así es. Los electrones van así, o sea, van avanzando de esta manera. Van del negativo al positivo, pero la corriente eléctrica va así, no va puesta a la corriente de electrones. Y esto es porque muchas veces las cargas positivas se conocen como huecos. O sea, esto es que los huecos generan una ausencia de carga negativa. Y esa ausencia de carga se puede considerar como una carga positiva. Entonces, más o menos así se puede modelar, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué tipo de equilibrios hemos visto hasta ahora? Vimos el equilibrio mecánico. La suma de las fuerzas es igual a 0. Luego vimos el equilibrio hidrostático. Que las presiones tienen que ser iguales. Ese es el equilibrio hidrostático. O sea, la presión, el fluido siempre va a avanzar de mayor presión a menor presión. Igual en las fuerzas, un sistema mecánico va a avanzar de una fuerza mayor a una fuerza menor. O sea, la fuerza menor nunca va a empujar a la fuerza mayor. Eso nunca va a pasar. Y el equilibrio térmico, el calor siempre fluye de la temperatura mayor a la menor. Nunca va a avanzar del frío a lo caliente. Eso no, de hecho el frío no existe. El frío es una esencia de calor. Y ahora vimos el equilibrio electrostático. Cuando las cargas ya no se están moviendo. Entonces, también existe la inducción. O sea, por ejemplo, ¿qué tal si ese cable no existiera? Aún si ese cable no existiera y se acerca el objeto a una cierta distancia, las cargas van a transportarse hacia la otra que está ahí y se va a generar como un destello, ¿no? A eso se le conoce como inducción.
Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿no? Sobre cómo se lleva a cabo la inducción. Por ejemplo, bueno, aquí hay varios, ¿no? Varios experimentos muy interesantes. Por ejemplo, ¿no? Esto tiene que ver con las líneas de campo. Por ejemplo, vamos a poner aquí una carga. Ahí está. Es una carga positiva de un nanocoulomb, 1 por 10 a la 9 a la menos 9 coulombs. Y aquí vamos a poner una negativa. Entonces, ahí las líneas de campo están siendo absorbidas por la carga negativa. Entonces vamos a poner otra más ahí y otra positiva. Ahí está, vemos cómo va cambiando esto. Si esto lo pongo aquí, va cambiando. Y así es como va cambiando. Y aquí vamos a poner el voltaje. ¿Cómo es el voltaje? Vamos a medirlo. Aquí el voltaje nos indica menos 23.9. Es una superficie equipotencial. Entonces aquí el voltaje nos indica 28.10. Aquí teníamos menos y aquí tenemos positivo. Y es porque las cargas negativas pues tienen un voltaje negativo. Decíamos que el voltaje era K por Q sobre la distancia. Ahí está. Entonces esas son las líneas de campo. Ahora vamos a ver este. O sea, ahí tenemos a John Travolta, ¿no? Se supone, si movemos el zapato, se va a cargar. Ahí se está cargando. Ahí se está cargando. Entonces, el dedo lo vamos a acercar a una cierta distancia. Y ahí está. Ahí dio toques, ¿no? Entonces, por eso nos da toques cuando que vamos a tocar a alguien. Pero justo antes de tocar a una persona, a veces recibimos una descarga eléctrica, porque uno de los dos está cargado. Y esa corriente y esas cargas que tiene en su cuerpo se descargan a través de alguien de los dos. Y se produce esa descarga eléctrica, ¿no? Y depende mucho de qué tanta carga. Por ejemplo, ahí es poquita. Ahí, aunque estemos cerca, no pasa nada, ¿no? Entonces vamos a seguir cargando. Tantito. Ah, no. Uy, como que quiso, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí se va descargando. Vamos a seguir cargándolo. Todo, ¿no? A ver qué pasa. Ahí se escucha como que está radiactivo, ¿no? Entonces aquí ya se descargó. Ahí está. Bueno, esa es la inducción. Y aquí pues hay otro sobre la ley de Coulomb. Por ejemplo, ahí son las fuerzas. O sea, este mono rojo tiene una fuerza de Q2 es una fuerza de atracción por Q1. Hasta que está aquí. Entonces, a medida que nos estamos acercando, va incrementándose la fuerza. La fuerza ya se vuelve casi infinita aquí. Así, ¿no? Cada vez es más difícil. Entre más separadas estén las cargas, la fuerza es menor. Pero a medida que están
juntas, entre más cercanas estén, mayor es la fuerza de Coulomb. Entonces depende mucho de la distancia. Muy bien, de aquí pues hay otros que vamos a ver después, ¿no? Porque son temas que aún no hemos visto. Muy bien. Entonces vamos a ver ejemplos. Dice, una carga positiva acompañada de una carga negativa conforman un dipolo eléctrico. En un átomo de hidrógeno se tiene una carga positiva, protón, y una carga negativa, separados a una distancia de 5.29 por 10 a la menos 11 metros. Calcular la fuerza de atracción, el campo eléctrico del protón y C, el potencial electrostático del protón a una altura de la órbita del electrón. Entonces, vimos que la carga eléctrica del electrón es de menos 1.602 por 10 a la menos 19 Coulomb. Y la del protón es 1.602 por 10 a la menos 19. Entonces aquí el átomo de hidrógeno pues conforma un dipolo eléctrico, ¿no? Clásicamente debería de ser así, pero hay unos efectos ahí de la mecánica cuántica que difieren de los resultados, ¿no? Pero aún así esto nos sirve de ejercicio. Bueno, vamos a sustituir en la fórmula para la ley de Coulomb. Tenemos el producto de las cargas por la constante de Coulomb entre la distancia de separación al cuadrado. A simple vista se ve aparatoso, pero la siguiente manera de ingresar todos los datos en la calculadora es esta que está aquí. Y obtenemos que la fuerza es menos 8.25 por 10 a la menos 8. Muy bien. Entonces el inciso B es calcular el campo eléctrico. De la misma manera sustituimos los datos, ingresamos en la calculadora y el resultado es 5.15 por 10 a la 11 newtons sobre coulombs. Entonces, ¿por qué sale newtons sobre coulombs? Donde aquí salió newtons. Bueno, la respuesta es que cuando multipliquemos coulomb por coulomb va a salir coulomb al cuadrado. Y coulomb al cuadrado se cancela con este coulomb al cuadrado de aquí. Cuando le demos la distancia al cuadrado, vamos a tener metros cuadrados. Y metros cuadrados se van a cancelar con los metros cuadrados de aquí. Entonces van a quedar solamente newtons. Por eso la fuerza queda en newtons. Bueno, en el caso del campo eléctrico, tenemos que Coulomb se cancela con un cuadrado de ahí, solamente. Y metro cuadrado se cancela con metro cuadrado. Entonces nos queda newton sobre Coulomb. O sea, aquí falta otra carga para que se cancele el Coulomb y nos quede newton solamente. Bien, de igual manera, los datos deben de ser ingresados en la calculadora de la siguiente manera. Ahí está. Y el resultado, sale eso. Ahora sustituimos en la fórmula para calcular el potencial electrostático. Entonces, es parecida a la fórmula del campo eléctrico, pero sin el cuadrado. O sea, vamos a quitar este cuadrado que está aquí para calcular el potencial. O bien, lo que se puede hacer es agarrar este resultado que ya está y multiplicarlo por la distancia. Y nos debe dar lo mismo, ¿no? Pero por fines para ejercitar vamos a hacerlo así, ¿no? Entonces nos da un voltaje de 27.25 voltios. Muy bien. Ahora vamos a ver el ejemplo 2. Una carga de 2 microcoulombs ubicada en un campo eléctrico uniforme experimenta una fuerza de 8 por 10 a la menos 4 newtons. Encontrar la intensidad del campo eléctrico. Solución: otra manera
de calcular la fuerza es F igual a Q por E. Entonces de esta ecuación despejamos el campo eléctrico. Nos queda fuerza entre Q es igual a E. Entonces nótese que aquí los 2 microcoulombs en realidad son 2 por 10 a la menos 6 coulombs. Y es que el sufijo micro tiene un valor de por 10 a la menos 6. Entonces eso lo vamos a sustituir ahí. Y nos queda 2 por 10 a la menos 6 coulombs. Siempre hay que convertir. Siempre se convierte. Por ejemplo, si dijera 4 nanocoulombs, pues nano tiene un valor de por 10 a la menos 9. Entonces sería 4 por 10 a la menos 9. Y así, ¿no? Sucesivamente. Entonces sustituimos y tenemos 8 por 10 a la menos 4 entre 2 por 10 a la menos 6. ¿Cómo se hace esto? Fácil, ¿no? 8 entre 2 es 4. Y menos 4 menos, o sea, menos 4 menos 6, pues es igual a menos 4 más 6 igual a 2. Entonces eso es como si tuviéramos 4 por 10 a la 2. Y 4 por 10 a la 2 es igual a 400. Porque son los dos ceros del 100. ¿Sí? 400. Entonces nos queda 400 newtons por coulomb. Ahora vamos a ver el ejemplo número 3. Fíjense. Este es un ejemplo del libro Física del autor Resnick. Es un libro de física universitaria. Y es bueno que lo vean, pues, ¿no? Porque esto que está aquí es un sistema de partículas. Un sistema de cargas puntuales. Entonces, en el modelo de quarks de las partículas elementales, un protón se compone de 2 quarks up y un quark down, donde los up tienen carga 2/3 de E y down tiene carga menos 1/3 de E. Suponiendo que la distancia entre los tres es la misma, o sea, un triángulo equilátero, calcular el trabajo entre los dos quarks up. Bueno, sería el trabajo de aquí, ¿no? Entre estos dos. Bueno, calculamos. Vamos a sustituir en la fórmula para encontrar el trabajo, que es la U. 9 por 10 a la 9 por la carga 1, que es 2/3 de E, 2/3 por E. Sería 2/3 por 1.602 por 10 a la menos 19. Y se repite, ¿no? Se repite porque valen lo mismo. Son 2 quarks up. Muy bien. Entonces, fíjense, vamos a agrupar. 2/3 por 2/3 es igual a 4/9. 4 entre 9. Entonces ponemos ahí 4 entre 9. Ahora, 1.602 por 10 a la menos 19 por sí mismo nos da el cuadrado. Entonces lo ponemos al cuadrado porque se repite. ¿Sí? Ahí estamos factorizando. Para no poner todo eso todo largote. Vamos a factorizar. Entonces el resultado del trabajo 1, 2 nos da 7.77 por 10 a la menos 14. ¿Sí? Es el... Entonces ya tenemos esta parte. Esta parte ya la tenemos. Y corresponde al U12. Ahora vamos a calcular esta parte que está aquí, que sería el U13. Y fíjense que va a ser igual al U23, que es el lado opuesto que está ahí. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues igual, ¿no? Con la misma fórmula. Pero en este caso es un quark up, que es el 2/3 por E.
y un quark down, que es el menos 1/3 por E. ¿Sí? Entonces, igual, ¿no? Vamos a juntar el 1/3 con el 2/3. Pero fíjense, no vamos a hacer los cálculos porque va a ser aparatoso. Simplemente, pues vamos a verlo de esta manera, ¿no? El U13 va a ser igual a 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Eso por... vamos a juntarlos. Vamos a tener 2/9. Bueno, primero vamos a poner la carga, ¿no? El 1.602 por 10 a la menos 19. Pero la carga va a estar al cuadrado entre la distancia. 1.32 por 10 a la menos 15 metros. Y todo eso va a estar multiplicado por las fracciones que están ahí. Y les vamos a poner el signo negativo. Y va a ser menos 2/3. Entonces fíjense. Ese es el 1/3. El 2/3 va a ser igual. O sea, todo esto también va a ser igual al U23. Se va a parecer. Entonces ya teníamos el U12. De tal forma que el trabajo total va a ser el U12 más el U13 más el U23. ¿Sí? Entonces fíjense, esos tres U's comparten algo en común. Comparten la carga al cuadrado por la K, 9 por 10 a la 9, y el 1.32 por 10 a la menos 15. Eso lo comparte. Bueno, pues eso lo vamos a agrupar, vamos a factorizar. Y lo único que va a cambiar es esto, pues no la fracción. Aquí es el menos 2/3. Se va a repetir. Entonces, aquí para el U12 teníamos 4/9. Entonces, el U total pues va a ser igual al factor común, que es el 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, multiplicado por 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb al cuadrado entre, aquí va un coulomb, entre el 1.32 por 10 a la menos 15 metros. Esta línea está un poco chueca. Ahí está. Muy bien, eso va a ser el factor común. Entonces, aquí vamos a poner el U12, dijimos que era 4/9. 4/9. Luego el U13 nos dio 2/3. 2/9, perdón, 2/9. Aquí son 2/9. 2/9. Y el U23 también vale 2/9. Ahí están sumados los tres, ¿no? Ahí estamos factorizando. Entonces fíjense, todo esto da 0. Porque 4/9 menos 2/9 nos da 2/9. Y 2/9 menos 2/9 nos da 0. O sea, todo esto da 0.
Entonces el trabajo total aquí es de 0. Y es más fácil así, porque estoy seguro que si hacen los cálculos, el cálculo del U1, 2, luego el del 1, 3, 1, 2, 3, va a haber un error de redondeo. Porque ¿qué es lo más habitual? Es recortar las cifras, las primeras 3 cifras, ¿no? Del decimal. Y al hacer eso, estamos truncando todo el número completo. Y va a dar un número, o sea, no va a dar 0. Entonces, esto es una demostración analítica, ¿no? De que da 0, pues, no, efectivamente. Con la calculadora puede salir error de redondeo. Pero aquí no, porque estamos haciendo cálculos analíticos. Entonces aquí están los ejercicios, pero los quiero ayudar con el último, porque sé que el álgebra está difícil, ¿no? Aquí en el último. Entonces ahí, fíjense, es calcular el trabajo total de los quarks que conforman a un neutrón. 2 quarks down y un quark up. Entonces son 2 down y uno up aquí. Y la distancia es la misma, ¿no? Pero fíjense, la manera más fácil de hacerlo es sin sustituir, o sea, trabajando de forma algebraica las fórmulas. Entonces, este es el 1, 2 y 3. Entonces, el down, decíamos que tiene una carga de menos 1/3 por E. Mientras que el up tiene una carga de 2/3 por E. Entonces, primero vamos a calcular el trabajo Vamos a calcular el trabajo 1, 2. Es el de abajo. El 1, 2. ¿Cómo se le hace? Bueno, pues se hace... Pues vamos a usar la fórmula, ¿no? Va a ser la K por las cargas, ¿no? Entonces, ¿cuáles quarks tenemos ahí? Son 2 down. 2 de menos 1/3. Entonces vamos a tener aquí menos 1/3 por E por menos 1/3 por E entre la distancia. Entonces fíjense, vamos a agrupar. Nos va a quedar la K y E por E nos va a quedar E al cuadrado entre la distancia. Y menos 1/3 por menos 1/3 nos va a quedar positivo 1/9. Ahí está. Ahí de forma más sencilla ya tenemos el trabajo 1, 2. Y es mejor así. O sea, no siempre hay que meter los números. Primero hay que analizar las funciones, analizar la fórmula. Y ya lo último ya metemos números. Pero no siempre hay que meter números. Entonces ahí tenemos el U1, 2. Entonces este ya está. Ahora falta el U1, 3. Igual, ¿no? Va a ser la K. La carga del 1 es menos 1/3 por E. Y la carga del 3 es 2/3 por E. Entre la distancia. La distancia siempre va a ser la misma. Siempre va a ser aquí. En este problema siempre va a ser la misma. Es un triángulo equilátero. Muy bien. Entonces aquí vamos a tener
Vamos a agruparla acá. Y E por E nos va a dar E al cuadrado sobre la distancia. Ahí está. Ahora nos va a quedar con el signo negativo 2/9. Ahí está, 2/9. Muy bien. Ahora, si hacemos ahí ya tenemos este, ¿no? Este que está aquí. Ahora el U23, que va a ser igual acá. La carga del 2, bueno, va a ser lo mismo que esto, ¿no? Menos 1/3 por E. 2/3 por E entre la distancia. Muy bien. Ahora vamos a agrupar. Agrupamos. Tenemos K por E nos da E al cuadrado entre la distancia. Ahora nos va a salir menos 2/9. Ahí está. Menos 2/9. Entonces, si se fijan aquí, no va a salir 0. ¿Qué pasa si juntamos el 1? Si juntamos los 3. Pues el trabajo total pues va a ser la suma, ¿no? La suma de estos 3. Pero si se fijan, todo esto que está aquí se repite. Es lo mismo. Entonces, como se repite, lo vamos a factorizar. Lo vamos a escribir aquí. K por E al cuadrado entre D. Y un paréntesis, ¿no? Y ahí dentro del paréntesis vamos a poner la suma de todos estos. Vamos a poner el 1/9, el menos 2/9 y el menos 2/9. Ahí está. Entonces, el total de todo esto es menos 2/9 menos 2/9 nos da menos 4/9. Y 1/9 menos 4/9 nos da menos 3/9. Entonces aquí el trabajo total es igual a K por el cuadrado entre D por menos 3, perdón, menos 3/9. Entonces esto pues se reduce acá por el cuadrado entre D por menos 1/3. Ahí está. Menos 1/3 del trabajo, ¿no? Fíjense, qué curioso está esto. Aquí nos da un trabajo diferente, pero en el caso de el protón el trabajo es 0. Entonces aquí ya está resuelto el problema. Ya es nomás cuestión de sustituir los números. O sea, hay que sustituir la K, que es 9 por 10 a la 9. El 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs todo al cuadrado entre el 1. ¿Qué dijimos? 1.32 por 10 a la menos 5. Menos 15, ¿no? Creo que era. Ahí está. Menos 15, sí es. Y bueno, todo esto por 1/3.
está. O sea, es decir, van a resolver toda la operación que está ahí de fracción y después lo que les dé entre 3. Y ya, ¿no? Ahí ya está resuelto el problema. Muy bien.